Muchas gracias, Yulisa. Muchas gracias a todo nuestro público. Antes de entrar al tema que tenía pues pensado tratar, a petición del compañero Esteban Delgado, me voy a referir brevísimamente a la situación relacionada al impeachment, al posible, bueno, posible no, ya es oficial, al inicio del proceso de sometimiento ante un gran jurado conformado por ambas cámaras, como es el procedimiento legal en los Estados Unidos para hacer juicios a funcionarios tanto a nivel estatal como a nivel federal. Existen dos tipos de impeachment, dos tipos de juicio político. Se pueden hacer para funcionarios a nivel estatal. Es bueno recordar que Estados Unidos tiene el sistema de administración federal, donde muchas competencias descansan sobre los gobernadores de cada estado. Un gobernador que tiene competencias sobre la educación, tiene competencias sobre seguridad, tiene competencias sobre diferentes aspectos del estado que gobierna, y a su vez otros tipos de funcionarios pues también sobre sus hombros descargan, tanto a nivel municipal como en otros rubros, o mejor dicho, en otros términos territoriales, competencias de gobernación. En el caso de la Cámara de Representantes, que es la vía la cual permite hacer esta convocatoria, es bueno recordar que allí el equilibrio de poderes es favorable al Partido Demócrata. Solamente a 3 presidentes de Estados Unidos antes de Trump se le ha abierto un proceso de impeachment. Que no llegaron a juicio. Hubo uno que sí. El primero, que fue el que llegó más lejos, ese fue a Andrew Johnson. Andrew Johnson. Que mucha gente lo confunde con Andrew Jackson, pero son dos presidentes totalmente distintos y separados por 3 décadas. Andrew Jackson fue aquel presidente que había sido soldado, el hombre de la compra de Alaska, y con una visión bastante fuerte de la visión de Estados Unidos como potencia. Andrew Johnson. Y Johnson es un presidente que surge en el escenario de la Guerra de Secesión. Antes de eso ya había sido un político exitoso, pero a la muerte de Lincoln queda como presidente de los Estados Unidos. Ese juicio se hizo efectivo. Ese juicio se hizo efectivo y termina ganándolo, aunque eso le desgastó muchísimo. De hecho, le terminó sacando de la política activa, impidió que pudiera prolongarse más tiempo. Él duró entre el 65 y el 69. ¿Por qué se produce ese impeachment, por cierto? Ese impeachment se produce, entre otras cosas, por la enorme enemistad de ese presidente con el grupo que en ese entonces dominaba el Senado, que era un grupo republicano muy cerrado y donde todavía estaban muy vivas las heridas de la guerra civil. La política de Johnson de distensión pasaba por hacer, como todas las políticas de reconstrucción tras una guerra o tras una desgracia, hay que hacer siempre cesiones, hay que ceder cosas, incluso a los derrotados, incluso al que era tu enemigo. Para garantizar la gobernanza. Correctamente. Y ese proceso, yo creo que incluso la justicia, mejor dicho, la historia, le ha hecho una justicia histórica positiva a Johnson. Porque se ha visto siempre como el presidente que sacrificó probablemente gran parte de su carrera política por tomar una serie de medidas, tanto en apoyo al Acta de los Derechos Civiles, que fue aquella enmienda que determinó la eliminación de la esclavitud, la cual era, todos recordarán, los que estudiaron la Guerra Civil de Estados Unidos, la base del sistema de producción del sur, agrícola, algodonero, y donde obviamente los estados del norte y del este, buscando entre otras cosas igualdad en el campo económico, eran pro la abolición de la esclavitud. Te voy a hacer varias preguntas. El segundo fue a Nixon. Nixon tiene una situación totalmente distinta. Nixon no llegó. Nixon no llegó. Pero hay un asunto, pero hay una diferencia clave con el tema Nixon. Cuando a Nixon se decide iniciar el proceso, abrir la apertura del proceso, Nixon no tenía apoyo ni en su partido, donde había senadores como Barry Goldwater, donde había importantes figuras del Partido Republicano que fueron de las más decididas. Porque esto es importante que se diga, y a quienes gustan del estudio de la historia es bueno que lo escudriñen. El Partido Republicano, sobre todo miembros de Cámara Baja, fueron de los más enérgicos en proponer el impeachment a Nixon. Sí. Porque Nixon dividía incluso su propia base. Los más cercanos a la escuela libertaria no querían saber de él. Los conservadores más cooptados por el Estado y por obviamente ciertas prácticas sí eran favorables a él. Nixon, una comisión de senadores se traslada a la Casa Blanca y le dice: nosotros no vamos a votar por ti. Cuando Nixon ve que no tiene ningún tipo de apoyo en ninguna de las dos cámaras, iba a perder seguro. Y ya Spiro Agnew había renunciado al vicepresidente ante el temor de lo mismo, entonces decide renunciar. El tercer caso de Nixon, perdóname José Luis, Nixon renuncia en la coyuntura que tiene ahora Donald Trump. Por ejemplo, si lo extrapoláramos con una diferencia. al 1973, tiene el apoyo de los republicanos. Exactamente, Trump
ha logrado cohesionar de la manera más pura de los últimos 15 años el apoyo de todos los candidatos o todos los senadores republicanos. Con un precedente. En el con un precedente. 1973, Nixon tenía la misma situación, se encontraría, digamos, que en el momento que se encuentra en este momento Donald Trump, en la misma pero etapa, con un Senado mucho más mezclado en cuanto al apoyo con el que él contaba. Trump cuenta con el apoyo prácticamente unánime de la bancada. Hay un precedente. Que el caso se va a caer, Por lo aunque que pase. la acusación es un pero que no hecho, quiero pero brincar es a Trump sin poco llegar a- probable. A eso vamos, porque ese es interesante. El tercer caso Ese fue marca, Clinton. ese marca un precedente muy Sí, curioso, Clinton. muy curioso. Ay, Clinton. En A Clinton 98. se hace el proceso. ¿Y qué ocurre? Clinton, además de que era un presidente en un estadio de popularidad alto, altísimo, y dada la impopularidad que tenía sobre todo el fiscal Kenneth Starr, que fue el que siguió las investigaciones relacionadas al tema del escándalo sexual, y donde se decide pues iniciar el juicio por un tema de perjurio, por haber mentido bajo juramento, lo cual se puede considerar es gravísimo tratándose de un jefe de Estado. Ahora, cuando se considera el porqué, El porqué. hay muchos políticos, Todo el mundo lo republicanos entendió. El incluidos, caso de Nixon fue por el asunto del Watergate, que era un espionaje a otro Directamente a la partido, competencia a política. la competencia política, un asunto grave. En este caso, como era un asunto de falda, como que tenía su, los tenía propios su morbo. los propios republicanos tenían una gran división dentro de su seno. Lo que pasa Había- es que muchos de los republicanos se pusieron en los pantalones de Clinton. había, Sí. había un tema con Que Clinton. tienen más tendencia a ese tipo Clinton de dividía. Claro, conducta que los precisamente por eso lo digo. Clinton dividía la base republicana en dos. El Bible Belt, es decir, el cinturón bíblico, en la parte sur-centro, que estaba muy relacionada a las iglesias protestantes. Evidentemente lo condenaba, utilizaba una terminología de condena moral y de condena ética. El resto de los republicanos, pues obviamente que no estaba tan adscrito a ese caucus, a ese grupo de apoyo religioso, pues obviamente decía, bueno, señores, gobernar un país es más importante que tener o no un escándalo de faldas. Y esa visión de un país que tenía en ese momento un superávit económico, lo tuvo hasta el 2001, Sí. es decir, las cuentas fiscales estaban en azul. Un momento donde la economía de Estados Unidos estaba en un momento vibrante, lo está ahora, por Pesó cierto. más la condición Ahora todavía socioeconómica del país. mantiene un déficit en las cuentas, pero ese déficit está solapado en el hecho de que tiene casi pleno empleo. La economía volvió otra vez a acelerar después de un trimestre de cierta desaceleración. Y en ese sentido, hay que sumarle simplemente el tema político. El único senador republicano que ha dicho, voy a juzgar los hechos y sobre los hechos voy a decidir mi voto, es Mitt Romney, quien tiene una vieja enemistad con Trump. Es decir, su forma de expresarse, más que verse como que una raya ya virtud lo republicana, personal. es un tema que la gente le está viendo como, ustedes tienen algo, Pero Es entonces, personal. en el caso pero de- fuera de ese caso, en el hay caso un de Clinton, apoyo... entonces, en el caso de Clinton no se llegó a juicio. No, hubo dos que Sí. simplemente se desistió. Ahora estamos el de Andrew, explicaron el de el Andrew tema Johnson, de sí. ¿por Sí, qué a entonces, Clinton? en el caso de Trump, estamos en la situación siguiente. En la Cámara de Representantes se necesita el apoyo de un tercio de la matrícula para Iniciarlo. procesarlo, para iniciarlo. Para iniciar el proceso. En la Cámara de Representantes. Ahora, una vez se hace esto, pasa al Senado. Sí. Y en el Senado se necesitan 2/3 partes. Ya Pero es una... Esas 2/3 partes o la mayoría de la bancada republicana, que sería la que tendría innecesaria e indefectiblemente que apoyar ese impeachment, está con Trump. O sea que No, eso no y- va, Por probablemente Por eso no se vaya para asume ninguna que se va a parte. caer en la Cámara, en el Senado. Porque Pero no en el solo Senado, eso, ahora los tenemos que republicanos van a ver apoyar a Trump. Ahora el en caso qué Clinton. posición queda la señora Pelosi. Por cierto, hay un tema, además del está tema de Nancy agria, Pelosi como muy líder agresiva. No del es que Congreso. está agria, es Hay un problema cómo con- le va a hay un problema. perjudicar a ella a futuro. Todo el tiempo que ellos están perdiendo. Tratando de llevar a Trump. Sí, porque ahora los demócratas están en una especie de desgaste. Exactamente. Además de eso, hay un problema. Cuando termine esta situación, que parece, todos los cálculos dan a entender que va a caerse, de que no va a llegar a un final como quisieran los demócratas, haciendo los juicios políticos donde se destituye al presidente de los Estados Unidos, hay un problema. Cuando eso culmine, como parece va a culminar, dependiendo del tiempo que dure, luego entonces la sociedad norteamericana, una parte de ella va a mirar y va a decir, ok, si el presidente Trump no puede ser encontrado culpable por un gran jurado compuesto de ambas cámaras, entonces de lo que le estamos acusando, que está relacionado al tema de Ucrania, cuando hay unos audios de Trump conversando con un jefe Sí, político de ese sí. país, Ujú. y se estaba intentando investigar a Hunter Biden, que es el hijo de Joe Biden, en un país como los Estados Unidos, donde el nepotismo no se ve nada bien y donde estas ciertas prácticas e influencias se dan, pero cuando se descubren generan escándalos. Y hay que decir que muchos presidentes de Estados Unidos, no solamente este es el caso, a Clinton le pasó con su hermano, por ejemplo. A otros presidentes le ocurrió con hijos o con sobrinos. Cuando salga,
Yo creo que se va a revisar mucho lo que haya hecho su nuero, Sí, que es una persona muy sí, influyente. exactamente. Pero en el caso esencialmente de Biden, un expresidente de los Estados Unidos, cuando esto concluye, sería interesante saber qué va a pasar, porque mucha gente va a reclamar, si Trump entonces tiene razón, y este muchacho habría cometido corrupción, estando en el consejo de una empresa de gas de Ucrania, al mismo tiempo en que se negociaba con ese país ante la tensión entre Rusia y Estados Unidos y la guerra civil ucraniana, se estaba negociando una entrega de ciertos tipos de misiles, de ciertos tipos de armamento sofisticado hacia Ucrania, donde ciertas empresas funcionan como intermediarias. Independientemente del procedimiento para investigar, Claro. no quiere decir que la investigación no fuera válida. Entonces, si ocurriera eso, primero se le podría devolver ese boomerang, sí. con el tema de Biden, que está aspirando a ser candidato a la presidencia. Creo que está aspirando. Pero ¿por qué los demócratas se arriesgarían si el tema se va a caer? Mira, yo pienso ¿Qué que ganan ellos? creo que la idea es desgastar la imagen del exactamente lograr el máximo desgaste posible de la figura del presidente Trump. Con mira a las elecciones del año que viene. Es el primero de los Te impeachment. lo pregunto y ahí porque había que hacer esa ustedes diferenciación. coinciden en que quien se está desgastando es el grupo demócrata. Sí, y creo que va a ser así. Pero hay una diferencia, Milagros, Específicamente importante. la Pelosi. Es importante tu pregunta, porque de los 4 impeachment, ya este sería el cuarto, este es el único que ocurriría antes de la reelección. En ese sentido, sí podría marcar una diferencia y los demócratas podrían estar apostando que aunque no tenga el resultado final, que sería poner en la bandeja de plata la cabeza del presidente, sí puede afectarlo electoralmente, sobre todo en los grupos más moderados de votantes que habrían decidido apoyarlo él antes y que ante una situación como esa pues podrían desmontarse. Ahora, eso es un riesgo. Para mí, bastante alto, y quiero insistir, es más alto todavía porque si el tema en cuestión tiene que ver con el caso de Biden, de Hunter Biden y la situación relacionada al tema ucraniano, óyeme, ese es un boomerang que puede devolverse perfectamente. ¿Usted se imagina que el precandidato demócrata sea el expresidente Biden? El desgaste puede ser para Biden y Es no para así. Trump, y que Trump entonces en unas nuevas elecciones gane incluso con una puntuación más alta que la anterior.